Ya. Entonces, esta clase vamos a ver propiedades y límites trigonométricos, ¿sí? Lo primero que vamos a mencionar es un teorema bien importante que nos va a servir para calcular límites, algunos límites, ¿ya? Entonces, tenemos que suponer, fíjense en el lado derecho, ya supongamos que por acá hay un x sub 0, acá hay una vecindad perforada, ¿sí? Eso significa de que es simplemente un intervalo abierto que no contiene el x sub 0, ¿ya? Supongamos también de que existe una función h, ¿sí? Una función h, una función f, ¿ya? Y una función g, ¿ya? Entonces cumplen con esa desigualdad. Entonces, en esa vecindad perforada, siempre la función h va por arriba, la función f está en el centro y la función g está hacia abajo, ¿sí? Ya. Esa es la primera hipótesis, ¿sí? Segunda hipótesis de que el límite cuando el x tiende al x sub 0 de la función g vale L y que también el límite cuando el x tiende al x sub 0 en la función h vale L. Eso necesariamente tiene que implicar que la función que va por el centro, cuando el x se acerca al x sub 0, también tiene que valer L, ¿sí? Ese es el famoso teorema del acotamiento o teorema del sándwich, ¿ya? Este límite, entonces lo podríamos aplicar para ese ejemplo, ¿sí? Entonces, consideremos una función que satisface aquello y me están preguntando cuánto vale x multiplicado por f de x, ¿ya? Entonces, como hipótesis, según lo que nos están diciendo, tenemos que la función está acá. La función se mueve entre el 2 y el 3, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el recorrido de esa función está entre el 2 y el 3, ¿sí? Ya, entonces, si nosotros multiplicamos por un x, ¿ya? Como tenemos una desigualdad y el valor x podría ser positivo, podría ser negativo, entonces tomemos el caso que sea positivo, por ejemplo, ¿ya? Si yo multiplico por algo positivo, entonces la desigualdad queda tal cual. Por lo tanto, me quedaría 2x por aquí, acá me quedaría x f de x, y por acá me quedaría 3x, ¿sí? ¿Ya? Yo multipliqué por un número que está por el lado derecho, por lo tanto, lo que puedo hacer en este caso es preguntarme, ¿hacia dónde tiende la función cuando el x se acerca al 0 por el lado derecho? ¿Sí? Si ustedes sacan la cuenta, eso se va a acercar al 0. Análogamente, análogamente, la función 2x, ¿sí? Cuando el x se acerca al 0 por la derecha, también se va al 0. Entonces ahí se están cumpliendo las hipótesis de desigualdad y las hipótesis de límite. Por lo tanto, eso implica, según el teorema del sándwich, de que el x por f de x también se va al 0. Ya, entonces esto sería equivalente a decir que límite cuando el x tiende al 0 por la derecha de x por f de x es igual a 0. Ya, entonces lo que hemos hecho es solamente verificar qué es lo que sucede por el lado derecho. Ya, recuerden de que en la clase pasada vimos que si los dos límites laterales existen y son iguales, entonces el límite en el punto existe. Si eso es lo que nos están preguntando, qué es lo que sucede en el 0. ¿Ya? Entonces podríamos usar el mismo argumento, comenzar con la misma hipótesis. Entonces, 2 menor o igual f de x menor o igual que 3. Ahora multiplico, pero por un x negativo. ¿Sí? Si multiplico por un x negativo, entonces las desigualdades cambian. Por lo tanto, aquí me quedaría 2x mayor o igual que x f de x mayor o igual que 3x. ¿Sí? Hago el mismo procedimiento.
¿Qué es lo que sucede cuando el x se aproxima al 0, pero ahora por el lado izquierdo? Esto se va al 0. Análogamente por acá también se va al 0. Teorema del acotamiento, esto se va al 0. ¿Sí? Ya, entonces esto de acá implica de que límite cuando el x se acerca al 0 por el lado izquierdo de x f de x también es 0. Como estas dos cosas son iguales, entonces eso implica que el límite cuando el x tiende al 0 de x f de x también vale 0. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí el procedimiento radica solamente en darse cuenta de que no solamente, no tengo un caso, acá tengo dos casos, cuando el x es positivo y cuando el x es negativo. ¿Ya? Ya, y ese sería el primer ejemplo. El procedimiento cuando tenemos funciones trigonométricas es análogo, ¿sí? Es análogo. Por ejemplo, podríamos hacer el 2b. El 2b. Nos preguntan límite cuando el x tiende al 0 de esto de acá multiplicado por el coseno de 1 partido en x, ¿sí? ¿Ya? Entonces hay que partir con una hipótesis, que sería cuando tenemos funciones trigonométricas, la hipótesis es que siempre el recorrido de la función seno o coseno está entre el -1 y el 1. Por lo tanto, uno podría considerar -1 menor o igual que coseno de un argumento, cualquiera sea el argumento, menor o igual que 1. ¿Ya? Todo esto es válido cuando el x es distinto de 0, ¿sí? ¿Ok? Porque si fuera 0, en el argumento no estaría bien definido. Ya, y ahora multiplico por lo que necesito, ¿sí? ¿Ya? Bueno, habría que verificar qué signo tiene eso, entonces podríamos pensar que x cuadrado menos x lo podríamos escribir como x factor de x menos 1, ¿sí? Ya, entonces, bueno, hay que hacerse una pregunta bien básica. Si yo me acerco por el lado derecho, ¿qué signo tiene esa expresión? ¿Cuál es el signo de x cuadrado menos x cuando me acerco por el lado derecho? Bueno, uno podría reemplazar por un número muy cercano que esté al lado derecho. Y si ustedes se dan cuenta, eso es negativo, ¿o no? ¿Ya? Quizá uno podría también recordar la materia que ya se ha visto, por ejemplo, de que x cuadrado menos x, ¿sí? Como parábola, intersecta en el 0 e intersecta en el 1, ¿sí? Y es cóncava hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, si yo me aproximo por el lado derecho, ¿sí? Si me aproximo por el lado derecho al 0, las imágenes están abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso sería negativo, ¿ya? Ya, por lo tanto, a partir de esta expresión, ¿sí? A partir de esa expresión, uno podría multiplicar por x cuadrado menos x, ¿ya? Y esto es positivo por el lado derecho, ¿sí? Perdón, es negativo. Por lo tanto, acá quedaría, bueno, menos x cuadrado menos x mayor o igual que x cuadrado menos x coseno de 1 partido en x mayor o igual que x cuadrado menos x. ¿Ya? Entonces, primer caso, yo me acerco por el lado derecho. ¿Sí? Del 0. ¿Y hacia dónde se va a hacer, se va esa expresión, ese polinomio? Al 0. Análogamente acá, ¿sí?
y uno podría usar álgebra de límite aquí, porque esto se va al 0, ¿sí? Y bueno, con un menos adelante, el menos sale hacia adelante como menos 1, entonces sería menos 1 por 0. Por lo tanto, esta expresión se va al 0, ¿sí? Equivalentemente, ¿ya? Entonces, yo estaba pensando de que esto es positivo. Perdón, que me estoy acercando por el lado derecho, ¿ya? Y esto se comporta de forma negativa, ¿sí? Y si yo me aproximo por el lado derecho, perdón, izquierdo, la imagen es positiva. Por lo tanto, al hacer todo este procedimiento, las desigualdades van a quedar tal cual. Entonces, menos 1 menor o igual que coseno de 1 partido en x, menor o igual que 1, multiplico por la expresión que yo necesito, me quedaría esto, menor o igual que esta expresión, coseno de 1 partido en x, menor o igual que x cuadrado menos x. Esto se acerca al 0 cuando el x se acerca por el lado izquierdo, y esto también se va al 0. Por consecuencia, eso también, ¿sí? ¿Ya? Con estas dos cosas, uno dice que límite cuando el x se acerca al 0 de x cuadrado menos x, coseno de 1 partido en x vale 0. ¿Ya? Y bueno, esa es la utilidad que tiene el teorema del acotamiento, ¿sí? Calcular ese tipo de límites. Aquí hay un ejercicio bien interesante que ustedes podrían realizar, donde se ocupa el teorema del acotamiento. Ya. Segunda situación importante en esta clase es el teorema del cambio de variable, ¿sí? El teorema del cambio de variable me sirve para simplificar el cálculo de algún límite, ¿sí? Ya, entonces esto lo voy a explicar, bueno, las hipótesis son de que tengo un límite de una función en variable x que vale L, ¿sí? Y tengo por el otro lado un límite en variable t de una función g donde el t está tendiendo a t sub 0 y eso vale a. ¿Ya? Y bueno, esto es simplemente para que todo funcione, ¿ya? Esto de acá lo estamos viendo esto de acá es una vecindad abierta. Sin el t sub 0 sería una vecindad punteada, ¿sí? Entonces la composición de funciones también me da L, ¿ya? Esto lo vamos a ver mucho más simple haciendo el cambio de variables, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces aquí nos están sugiriendo el cambio de variable, ¿sí? Entonces, la mejor explicación que que puedo dar acá es haciendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, y bueno, ahí vamos viendo lo que está sucediendo arriba en el teorema. Ya, entonces, límite, cuando el x tiende al 4, tx menos 4 dividido en x menos x cuadrado menos 2. ¿Ya? Entonces, lo que está puesto aquí, todo este límite es lo que estoy calculando acá. ¿Sí? Ya, entonces nos dicen como sugerencia ocupar la letra U, pero vamos a ocupar la letra T. ¿Ya? Vamos a ocupar la letra T. T igual a la raíz de X. ¿Sí? Y esa sería la función. Bueno, ahí estaría la función que depende de T. ¿Ya? Entonces, donde nosotros veamos un raíz de X, debemos colocar un T. Pero en la expresión que está por acá, en el límite que estoy calculando, hay X, ¿sí? Por lo tanto, tengo que saber cuánto vale X. Ya, entonces, simplemente despejar. Si yo despejo, elevo al cuadrado, me quedaría T cuadrado, igual a X. Por lo tanto, donde haya un X, escribo un T cuadrado, ¿sí? ¿Ya? La mayoría de las veces uno tiene que hacer este procedimiento, ver cuánto vale X, ¿sí? ¿Ya? Después de haber hecho la suposición de la variable del cambio de variable que uno estima apropiado, ¿ya? Después, uno va a decir lo siguiente: si
si x tiende al 4, esto va a implicar que hacia dónde tiende el t, ¿sí? Que sería justamente lo que estamos calculando acá, ¿sí? ¿Mm? Entonces tendríamos que, si esto está tendiendo al 4, y acá tenemos el cambio de variable, entonces el 4 en raíz es un 2, por lo tanto el t tiende a 2. ¿Sí? Todo esto entonces se basa en el hecho de la suposición del cambio de variable, ¿ya? Por lo tanto, si esto es L, entonces L en la nueva nueva variable sería límite cuando t tiende a 2, ¿ya? Y ahora dejo todo en variable t, ¿sí? Entonces ahí yo tengo x y tengo raíces, por lo tanto esto me quedaría t cuadrado menos 4 dividido en t cuadrado menos t menos 2, ¿sí? Ya, y ahora calculo el límite en variable t, ¿ya? Calculo el límite en variable t. Bueno, aquí ustedes se pueden fijar de que esto se puede reescribir. Por lo tanto, esto quedaría t menos 2, t más 2. Todo esto dividido, ¿ya? Eso de ahí se podría escribir como t menos 2 y t más 1, ¿sí? Cancelamos. Y esto nos queda lo mismo que calcular el límite cuando t tiende a 2 de t más 2 y t más 1. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, ¿sí? Nos aproximamos al 2. Entonces, esto sería 2 más 2 dividido en 2 más 1. Por lo tanto, esto es 4 tercios. Ya, entonces, calcular el límite en variable t implica que estamos calculando el límite en variable x, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente aquí yo lo podría haber hecho sin una sustitución, quizá multiplicando por algún número 1 adecuado, qué sé yo, ¿sí? Ese sería el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Ya, y el último lo voy a dejar para ustedes, ¿ya? Segundo ejemplo. Ya, entonces, límite cuando el x tiende al 27 de x menos 27 dividido en la raíz cúbica de x menos 3. ¿Ya? Nos sugieren hacer el cambio de variable, este cambio de variable. ¿Ya? Ya. Este ejercicio, el ejercicio que está aquí planteado, se podría hacer utilizando otro método, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Multiplicando por un 1 adecuado, ¿ya? Pero haciendo el cambio de variable todo resulta ser mucho más simple porque hay que factorizar nomás, ¿ya? Entonces esto queda que u cubo es igual a x, ¿no es cierto? Elevando al cubo, ¿ya? Y si x tiende a 27, ya aquí raíz cúbica de 27 es 3. Entonces esto implica que u tiende a 3. ¿Ya? Por lo tanto, si esto lo llamamos L, L es igual al límite
cuando el u tiende al 3, el x vale u cubo menos 27, dividido, la raíz cúbica vale u, y acá un menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos que en el numerador podemos factorizar, porque es una diferencia de cubos. Nos quedaría u menos 3, u cuadrado más 3u más 9, y todo esto dividido en u menos 3. Se cancelan, y me queda límite cuando el u tienda al 3 de u cuadrado más 3u más 9. Ya, y esto sería, evaluando, sería 9 más 9 más 9 igual a 27. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, esta es la utilidad del cambio de variable, ¿sí? ¿Ya? Hay que pensar en un cambio de variable apropiado, ¿ya? Y después cambiar todo el límite en la variable que uno necesita, ¿sí? O la variable que uno está utilizando, ¿sí? Ya, entonces el número 3 se los dejo, ¿ya? Para que lo traten de hacer. Y acá está justamente el cambio de variable apropiado. Ya. Entonces, la primera parte de esta clase, y ahora vamos a ver lo que es límites trigonométricos. ¿Ya? Ya, límites trigonométricos, ¿ya? Vamos a, de una forma muy rapidita, vamos a demostrar, ¿sí? Recuerden que la clase pasada yo demostré un límite. Vamos a demostrar el límite que está puesto ahí. Vamos a demostrar que para todo el a que uno elija, ¿sí? El coseno evaluado en x como límite es el coseno de a. Ok, ya. Entonces, ya, fíjense. Primero vamos a demostrar que esta desigualdad se cumple, ¿ya? Fíjense que en esta figura, supongamos que esta es una circunferencia unitaria, ¿ya? Entonces acá tenemos un ángulo X, ¿ya? Entonces, primero podemos notar de que si el ángulo que está aquí está entre 0 y pi medios, se cumple que el segmento PQ, el que está por acá, ¿sí? Siempre va a ser más chico o igual que el arco que se forma aquí, ¿no es cierto? Eso es un hecho, o sea, no es fácil es muy fácil de deducir, ¿no es cierto? Ese segmento es menor o igual que el arco, ¿ya? Si nosotros utilizamos trigonometría, fíjense que acá, bueno, escribieron el 2, pero es porque... Fíjense que si yo hago esta figura rápidamente, a ver, esperen un poquito, ahí tengo un X, ya, entonces, como estoy en la circunferencia unitaria, esto vale 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ¿y esto cuánto vale? Vale justamente seno de X, y el seno de X, ¿cómo se define? Como el cateto opuesto, que vendría siendo Y, supongamos,
por la hipotenusa. Por lo tanto, justamente la altura de este es seno de x. Pero como estamos considerando el doble, serían 2. ¿Sí? Es un hecho, nada más que eso. Y el arco es justamente, el arco, si usted recuerda, corresponde al ángulo del centro, ¿ya? Por lo tanto, el arco es igual al ángulo del centro, que sería 2x. Ya, por lo tanto, tenemos que seno de x es menor o igual que x, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Porque esto se cumple, ¿ya? Si se cumple eso, se cumple esto otro, ¿ya? Multiplicamos por un medio y nos queda esto. Para los valores que están acá, ¿ya? Fíjense que también nosotros podríamos escribir, aplicar el valor absoluto, porque esto es positivo, ¿no es cierto? Ya, y entre valores absolutos también sería positivo, todo sería positivo, ¿ya? Segunda situación. Entonces, bueno, para todo x mayor o igual que 0 se cumple esto. ¿Qué pasa con los negativos? Si el x es negativo, entonces menos x es positivo, ¿sí? Y aplicando lo que ya se demostró, ¿no es cierto? Y aplicando propiedades trigonométricas, entonces el seno de menos x, ojo que ahí va un menos x, es igual a menos seno de x en valor absoluto, propiedades de valor absoluto, el menos 1 que está multiplicando acá es igual a 1 en valor absoluto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la propiedad, ¿sí? Con el menos x, ¿sí? Por lo tanto, la propiedad es válida para todo número real, ¿sí? Ya. Y fíjense que esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia de cosenos, recordando identidades trigonométricas, se podría escribir de esta manera, ¿sí? Eso de ahí, aplicando valores absolutos, nos quedaría de esta manera, ¿sí? ¿Ya? El 2, bueno, sale de acá. El 1 sale de acotar esta expresión, ¿sí? Porque el seno de cualquier argumento siempre es menor o igual que 1, ¿sí? En valor absoluto. Y esta expresión queda tal cual, ¿ya? Y como demostramos que el seno de un argumento es menor o igual que su argumento, ¿ya? Nos quedaría eso. Por lo tanto, lo que se ha demostrado es que coseno, la diferencia de coseno de x menos coseno de a es menor o igual que x menos a, ¿ya? Por lo tanto, si uno quiere hacer la demostración de aquel límite, diría sea delta igual a epsilon, entonces la diferencia entre x menos a menor que delta es igual a epsilon, ¿ya? Y recién acabamos de probar lo que está arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto implica de que la diferencia entre el coseno de x menos el coseno de a también es menor que epsilon, ¿sí? ¿No es cierto? Y si lo hago notar mucho más, sería así, ¿ya? Por lo tanto, esto es menor que epsilon. Ya, pues y eso es lo que uno prueba cuando está haciendo un límite, ¿sí? De que esto de aquí implique esto de acá, ¿sí? Ya, fácilmente uno podría haber demostrado eso, ¿ya? Ok. Ya, eso es por un lado, ¿sí? Por otro lado, este es el límite que nosotros deberíamos utilizar siempre cuando estamos en este tema de los límites trigonométricos, ¿sí? Y vamos a hacer la demostración del límite utilizando el teorema del acotamiento, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este es el límite básico que se ocupa en toda esta sección, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, les voy a escribir otro después, un poquito más adelante. Ya. De nuevo, la demostración geométrica. Fíjense que si yo tomo esta circunferencia unitaria, tendría aquí un ángulo X, tengo el segmento PR, ¿no es cierto?, que es el más chico, ¿sí? Tengo el arco PS, que está en el centro, y tengo el segmento QS, ¿sí? Ya. Entonces,
como ya vimos recién, este de acá es el seno, ¿sí? Este de acá justamente corresponde al ángulo del centro, que sería X. Y este de acá, bueno, está un poquito más, no se ve tan fácil de que esto debería ser tangente, ¿sí? Bueno, se lo explico rápidamente haciendo el triángulo. Si aquí tengo X, ¿ya? ¿Qué más? Acá tengo un 1, ¿no es cierto? Y acá no sabemos qué hay, ¿sí? Ya, por lo tanto eso lo podría nombrar Y. Ya, entonces, ¿cómo calculo la tangente? La tangente de X es igual a Y, el opuesto, dividido en el adyacente. Bueno, justamente, entonces ese largo vale tangente. Ya, nada que hacer. ¿Sí? Está todo bien. Ya, por lo tanto, tenemos esta desigualdad. ¿Sí? Seno de X menor o igual que X menor o igual que tangente. Ya. Si multiplicamos y aplicamos el inverso, vamos a obtener lo que está aquí. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Fíjense, seno de X menor o igual que X menor o igual que tangente de X. Nosotros necesitamos escribir acá en el centro seno de X partido en X, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, multipliquemos ¿por qué debemos multiplicar? Buena pregunta. ¿Qué pasa si multiplicamos por 1 partido en seno? ¿Ya? Ya. Fíjense que yo estoy tomando el ángulo X como positivo, por lo tanto multiplicar por 1 partido por seno de X también sería positivo, ¿no es cierto? Porque en el primer cuadrante el seno es positivo, ¿ya? Por lo tanto estoy multiplicando por una cosa positiva, por lo tanto las desigualdades quedan tal cual. Aquí me queda el 1 menor o igual que X partido en seno de X, y aquí me queda 1 partido en coseno, ¿sí? ¿Ya? Fíjense que todo esto es positivo y todo esto es positivo. Recuerden también de que el coseno en el primer cuadrante también es positivo, por lo tanto podría aplicar el inverso. Entonces nos quedaría el inverso del 1, que es el 1. Las desigualdades cambian cuando uno aplica el inverso, nos quedaría así. Nos quedaría seno de X partido en X y nos quedaría por acá el coseno. Listo. ¿Ya? Por lo tanto, justamente se ha probado lo que está por aquí. ¿Ya? Y entonces, bueno, ahí está un resumen, ya. Aplicamos X tendiendo al 0 por el lado derecho, ya. Esto vale 1, esto también vale 1 y esto también vale 1, ¿sí? ¿Ya? Y si hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? ¿Ya? Vamos a demostrar por el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería eso? Sea X negativo, entonces eso implica que menos X es positivo. Por lo tanto, si X es positivo, podría aplicar esta propiedad, que ya se demostró para los positivos, ¿sí? Ya, por lo tanto, me quedaría 1 mayor o igual que seno de menos X dividido en menos X mayor o igual que coseno de menos X, ¿sí? Ya, ahora me queda un 1 por aquí. Por propiedades, recuerden de que el menos sale hacia afuera en el seno y se va a cancelar con el menos que tengo ahí abajo, ¿sí? Y coseno de menos X, como el coseno es par, me queda coseno de X. Listo, la misma historia. Cuando el X entonces tiende por el lado izquierdo, también vale 1. ¿Sí? Como consecuencia entonces, por lo tanto, límite cuando el X tiende al 0 de seno de X partido en X es igual a 1. ¿Ya? Límite fundamental para esta clase. ¿Ya? ¿Ok? Y voy a adelantarme un poco y voy a escribir otro límite importante para que después no sufran tanto con esto. Ya, entonces, límite cuando el X tiende al 0 de seno de un alfa X dividido en X vale alfa. ¿Ya? Y esto para todo alfa número real. ¿Ya? Entonces, si en el argumento aparece un número,
real, ese número real, cuando los límites están escritos de esa manera, va a valer alfa, ¿ya? Es buen ejercicio demostrar eso, porque, bueno, es muy simple, es simplemente ocupar el teorema del cambio de variable. Ya, listo, ahí está aprobado. Ya, entonces vamos a calcular una serie de límites. Vamos a calcular el 2, perdón, el 3 y el 5, por el momento. Ya, ya lo vamos a dejar por ahí, esa línea. Ya. Entonces, calculemos el 3. Límite cuando el x tiende al 0 de 1 menos coseno de x partido en x al cuadrado. ¿Sí? El ejercicio 2 es análogo y ahí ustedes se van a dar cuenta. Ya prefiero hacer este de aquí. ¿Sí? El número 3. Ya. Ok. Tiene que aparecer el seno. Y ahí yo veo coseno. Entonces, bueno, multiplico por un número 1 adecuado. Por ejemplo, si yo multiplico por esto, ¿sí? Si yo multiplico por ese número, nos quedaría límite cuando el x tiende al 0 de 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Dividido en el x cuadrado y lo que está por el lado derecho. ¿Ya? Entonces ahí va a aparecer el seno, pues, por la identidad trigonométrica. Límite, cuando el x tiende al 0, acá me quedaría un seno cuadrado. ¿Ya? Entonces hay que recordar todas esas identidades porque se podrían ocupar. ¿Ya? Ahí apareció lo que yo necesito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo que reescribir de tal forma de que por separado los límites existan, ¿sí? Entonces, fíjense que yo podría escribir seno de x dividido en x y esto al cuadrado, y por el otro lado podría escribir un 1 partido en 1 más coseno de x. ¿Ya? En la clase anterior nosotros vimos una propiedad de que cuando habían potencias y el límite existía, entonces se elevaba a la potencia correspondiente nomás, al exponente correspondiente. Por lo tanto, aquí sería un 1 al cuadrado más, perdón, por un 1 dividido en 1 más 1, que eso sería un medio. ¿Ah? Entonces acá puede ser que ustedes ocupen eh, multiplicar por un 1 conveniente o identidades trigonométricas, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Y los límites trigonométricos también uno puede hacer un cambio de variable, ¿sí? Como va a ser el ejercicio 5. Ya, en el ejercicio 5 tenemos límite cuando el x tiende al 1 del seno del ángulo doble de x menos 1, ¿ya? Ojo, puede ser que aplicar la propiedad del seno del ángulo doble resulte ser más complejo o más simple, eso no se sabe, ¿ya? ¿Ok? Em, Ocupemos la propiedad del seno del ángulo doble esta vez, ¿sí? ¿Ya? Ya, entonces si ocupo la propiedad del seno del ángulo doble, me quedaría límite cuando el x tiende al 1 el seno del ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo y el coseno del ángulo, ¿sí? Y todo esto dividido, ¿ya? Y bueno, me doy cuenta de que ahí tengo una diferencia de cubos, por lo tanto podría escribir así el denominador, ¿ya? ¿Ok? Ya. Vuelvo a insistir, o vuelvo a recordar, de que este límite
o este de acá, cualquiera de los dos, son válidos cuando la variable tiende al 0. ¿Sí? Por lo tanto, este ejercicio está forzado a hacer un cambio de variable apropiado. ¿Sí? La nueva variable tiene que tender al número que yo necesito, al 0. Ya, entonces, esto es muy simple. Si el x tiende a la, entonces el cambio de variable apropiado va a ser siempre x menos a. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, sea u igual a x menos 1. ¿Ya? ¿Qué nos queda? Bueno, tenemos que saber cuánto vale x. X, si yo lo despejo en esa expresión, nos quedaría u más 1. ¿Sí? Ya. Ahora reescribimos el límite. Ya, entonces le vamos a colocar que esto es L. L nos queda ahora con el nuevo cambio de variable, nos queda límite. Cuando el U, perdón, hay que retroceder un poquito. Si el X está tendiendo al 1, eso implica de que el U tiende al 0. ¿Sí? ¿Ya? Porque si yo lo reemplazo aquí, el 1 me queda 0, por lo tanto el U tiende al 0. Ya, U tendiendo a 0 de 2 veces el seno de U, coseno de U, dividido en U. Y bueno, acá lo podría dejar así. Lo podría dejar, recuerden que aquí sería un x cuadrado. ¿Y cuánto vale x? Vale u más 1. Entonces sería u más 1 al cuadrado más u más 1 más 1. ¿Sí? Este u me queda un poco feo. Ahí está. Y ahora reescribimos. Ya, entonces podría escribir el 2 por aquí. Podría escribir el seno de u partido en u por acá. Podría escribir el coseno de u por aquí. Recuerden que hay que escribir de manera tal de que todo exista por separado, ¿sí? Todo debe existir por separado porque es el teorema de álgebra de límites. Y bueno, acá lo que está en el paréntesis me queda, bueno, lo puedo dejar tal cual está escrito y aquí voy a colocar un 2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aplicando álgebra de límites, el 2 se va al 2, el seno de u partido en u se va al 1, el coseno de u, cuando u se va al 0, queda un 1, y acá me quedaría un 1 al cuadrado, más un 0, más un 2. ¿Sí? Entonces estamos reemplazando, sacamos la cuenta, aquí nos queda un 2, y acá abajo nos queda un 3. Por lo tanto, el límite, eh, lo que estamos calculando ahí arriba, es equivalente a lo que hicimos abajo con la variable u, que sería 2/3. ¿Sí? Ya, y vamos a finalizar esta clase haciendo otro, a ver, otro. Ya, uno que nos demoremos 10 minutos, Pepe. Ya, el 8, po, ya, el 8 está simpático. El 8. Entonces, último ejercicio de esta clase. Límite cuando el x tiende al 1 de 1 menos x multiplicado por la tangente de pi medios x. Ya, si no me equivoco, yo les comenté sobre las formas indeterminadas, ¿sí? Entonces teníamos forma indeterminada 0 partido por 0, infinito partido por infinito, 0 elevado a 0, 0 por infinito, 1 elevado a infinito, y ¿cuál más? Son 7 en total. Infinito menos infinito, ¿cuál me faltará? 0 elevado al infinito, o infinito elevado a 0. Ya, y esta no va.
Esta no, esa no, esa la borro. Ya, ahí están las 7. ¿Sí? Ya, entonces, en este caso, ¿cuál será? Si yo evalúo el primer factor, me queda un 0, ¿no es cierto? 0. Ya, y cuando evalúo, ahí me quedaría tangente de pi medios. Y bueno, aquí tendría que pensar si es que me acerco por la derecha o por la izquierda. Ya vamos a pensar que nos acercamos por la derecha. ¿Ya? Entonces, si yo me acerco por la derecha, la tangente de pi medios un poquito más a la derecha es infinito. ¿Ya? Entonces, infinito negativo. ¿Ya? Un 0 por un tipo de infinito, positivo o negativo. ¿Ya? Forma indeterminada. ¿Ya? Entonces, esta forma indeterminada nosotros la podemos tratar y dejarla escrita de otra forma. ¿Sí? Ahí ustedes se van a dar cuenta. El cambio de variable apropiado acá sería, como los mencioné antes, ¿no es cierto? Si el x tiende al 1, entonces la nueva variable debería tender, o debería escribir simplemente x menos 1. ¿Sí? Reescribo, entonces me quedaría u más 1. ¿Sí? Si x está tendiendo al 1, entonces el u tiende al 0. Ya. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría todo esto escrito? Este límite me quedaría así. Me quedaría límite cuando el u tiende al 0 de 1 menos x. 1 menos x. Sería menos u, ¿no? De aquí, si uno multiplica por menos 1, nos quedaría menos u igual a 1 menos x. ¿Sí? Por lo tanto, aquí sería menos u. ¿Ya? Y por el otro lado me quedaría tangente de pi medios multiplicado por x. Y x vale u más 1. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Propiedades de límite. El menos puede salir hacia afuera. Aquí me quedaría un u, simplemente. Ya, la tangente la voy a escribir como seno partido en coseno, ¿ya? Entonces nos quedaría seno, y aquí fíjense que voy a hacer la multiplicación de término por término. Me quedaría pi medios u más pi medios dividido en el coseno de pi medios u más pi medios. ¿Ya? ¿Ok? Cuando yo reemplazo, fíjense que ahora la forma indeterminada, ¿de qué forma es? Cuando yo reemplazo, cuando me acerco al u igual a, estoy tendiendo al u igual a 0, esto se hace 0, ¿ya? Por aquí me queda un 1 y por acá me queda un 0. Ya, 0 partido por 0. ¿Se dan cuenta de que entonces reescribí de tal forma de que ahora sea lo usual que hemos ocupado hasta el momento? ¿No es cierto? ¿Ya? Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale todo esto y todo eso cuando ocupamos la suma en el argumento. ¿Sí? Ya, por lo tanto nos quedaría. Acá va el menos, límite, cuando el u tiende al 0 de u. Ya, en el numerador nos quedaría seno del primero por coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Y en el denominador nos queda coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. ¿Ya? Ahí estamos. Ya. Pero coseno de pi medios vale 0. ¿Sí? Y seno de pi medios vale 1. Ya, este también vale 0. Y este vale 1.
Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Me quedaría un menos límite cuando el u tiende al 0, u multiplicado por coseno de pi medios u, ¿no es cierto? Que es lo único que sobrevivió arriba. Y abajo sobrevivió un menos seno de pi medios u. ¿Ya? El menos que está por acá lo puedo dejar al frente, por lo tanto me quedaría positivo. ¿Sí? ¿Ya? El coseno lo voy a dejar aquí. Y el u que está multiplicando en el numerador puede multiplicar en el denominador. ¿Ya? Entonces me quedaría así. ¿Ya? Por lo tanto, haciendo énfasis, voy a calcular este límite y voy a calcular ese límite. Y esos dos límites existen. ¿Ya? Entonces, coseno de pi medios, perdón, coseno de 0, porque estamos haciendo tender el u igual al 0, ¿no es cierto? Vale 1. Y abajo, por el límite que les comenté anteriormente, aquí hay un alfa, y ese alfa sería pi medios, por lo tanto el resultado es pi medios. Y bueno, reescribiendo esto sería escrito de esa manera. ¿Sí? Y ahí tenemos otro ejercicio en donde hemos aplicado el límite trigonométrico fundamental, que es el que está aquí, ¿no es cierto? Cuando la variable tiende al 0.